Aquí en El Ciudadano, en los siguientes minutos, vamos a conversar con Verónica Sion, ministra de Industria y Productividad. Hay algunos temas que son de mucho interés para el país, temas coyunturales y también algunos resultados de las políticas públicas, especialmente vinculadas en el área empresarial, que han puesto al Ecuador en la escena mundial. Uno de ellos, ministra, bienvenida Ciudadano, tiene que ver con los beneficios que trae el ranking de competitividad. Quisiera que nos dé a conocer cuáles son los logros que va a tener el país con este ranking de competitividad que ha tenido un salto muy importante en los últimos meses. Gracias, Marco Antonio. Un cordial saludo a todos y a todas. Bueno, estos son noticias de carácter positivo para el país, porque motivan también un proceso incluso de atracción de inversiones. El tomador de decisión a nivel internacional, por lo general, va monitoreando los resultados de diversos instrumentos, entre ellos los reportes del Foro Económico Mundial, concretamente cuál es la posición competitiva, qué niveles de condiciones competitivas ofrecen a cualquier actor que decida venir a invertir en el país. En el Ecuador, por primera ocasión, hemos logrado dar un salto cualitativo en lo que corresponde a la posición de competitividad que va siendo evaluada alrededor de 144 países del mundo. Hasta antes de nuestro gobierno, siempre la tendencia y el esfuerzo fue más bien no muy favorable. Llevábamos, cada vez que salía el reporte, año a año íbamos descendiendo en esa posición competitiva, y hoy, como resultado de toda la inversión pública del gobierno de Revolución Ciudadana, fundamentalmente hemos logrado mejorar. Ya el año pasado logramos alcanzar la posición 101, crecimos 4 posiciones en términos de competitividad, y este año el salto es realmente muy favorable. Hemos avanzado hacia la posición 85 entre 144 países evaluados a nivel del mundo. Esto es muy importante. La decisión que toma este Foro Económico Mundial, ¿tiene que ver únicamente con los indicadores económicos o tiene que ver con otro tipo de niveles para poder ubicar al Ecuador en ese ranking? Bueno, para conocimiento de la ciudadanía, esto es una metodología que evalúa data dura y a la par también indicadores de percepción. Normalmente año a año se distribuyen a diversos representantes del aparato productivo de los 144 países del mundo encuestas, y se va evaluando factores no solo de orden de estabilidad económica, sino también una serie de indicadores concretamente concentrados en 3 rubros. Uno, todos aquellos requerimientos básicos que un país debe de observar y de mantener para su proceso de desarrollo económico y social. Hay luego el segundo gran eje de los indicadores relacionados con el ámbito de eficiencia, y el tercero, que normalmente son observados para países ya de economías bastante desarrolladas, vinculados con el ámbito de innovación. ¿Qué debo destacar aquí? Hoy por hoy, como resultado de toda la implementación de políticas públicas del gobierno, básicamente hemos logrado incluso reversar ya nuestras posiciones en términos y concentrar nuestros esfuerzos ya no en el orden de esos requerimientos básicos. Allí normalmente usted encuentra cuáles son se evalúan factores como el de estabilidad macroeconómica. En este momento el Ecuador mantiene la posición 37, y si lo ponemos en términos de orden relativo, el indicador más o menos está en el orden del 5.3. Si eso lo comparamos contra Suiza, que es el país más altamente competitivo, ocupa la posición 1 en términos de competitividad a nivel mundial, esa posición fundamentalmente alcanza el orden del 5.7. ¿Qué quiere decir eso? Que las políticas económicas que nuestro gobierno sigue son políticas coherentes, son políticas claras, adecuadas, y que están contribuyendo a ese desarrollo económico del país. Ministra, entonces tiene que ver también con la percepción de la ciudadanía sobre lo que está recibiendo del gobierno. Ese es un punto muy importante y fundamental, porque claro, los indicadores y los resultados macroeconómicos son importantes, pero la percepción de la ciudadanía, ¿cómo se lo mide? Y hoy lo vemos también evaluado a nivel del enfoque del modelo de desarrollo y del enfoque de los modelos también que se evalúan en términos de competitividad. Por ejemplo, estamos hoy sustentando nuestro desarrollo ya no en términos de mejorar tan solo estos requerimientos básicos, sino avanzar en términos de eficiencia y de productividad. Precisamente muchos de esos indicadores de percepción evalúan toda esta gama de indicadores relacionados con la percepción y con los niveles de eficiencia en los mercados. Ejemplo, hemos crecido 40 posiciones en términos de competitividad
como resultado de la inversión del gobierno, particularmente en el sector de Mintel concretamente, que ha invertido en más de 6.600 kilómetros de fibra óptica. Hoy, las 24 provincias del país están debidamente conectadas. Hay un grado de conectividad y de acceso al Internet. Eso contribuye indiscutiblemente al clima de negocios, al clima de inversiones, facilita el acceso también y el contacto con los compradores internacionales. Ahora, ministra, también ha habido críticas en torno a que el gobierno únicamente se ha dedicado a una inversión pública muy fuerte, que no se ha visto en gobiernos anteriores, en detrimento con la inversión privada. ¿Cómo existe o cómo puede hacer un análisis en este sentido, en la inversión fuerte que tiene el gobierno en lo público y en las oportunidades que debería tener la empresa privada? Cuando hablamos de la competitividad sistémica, básicamente lo que el gobierno hace es dotar precisamente de estas condiciones favorables que mejoren el clima de negocios y de inversión. Sin esa inversión pública, difícilmente podríamos hoy por hoy contar con más de 8.800 kilómetros de red vial en muy buen estado. Esa inversión de más de 3.300 millones de dólares es la que ha permitido que el empresario ya no tenga que seguir sufriendo cuando a la salida de sus plantas se le viren sus contenedores, por ejemplo. Eso en términos bastante prácticos. En términos ya de inversión, lo que usted señala, es cierto, hay un grado de percepción de determinados actores de nuestro país que consideran que únicamente hemos crecido en términos de formación bruta de capital fijo como resultado de la inversión pública. Yo puedo hablar por el sector industrial que pertenecemos y en este caso, tan solo a cifras del 2011, el sector industrial tiene un aporte de casi el 36% de ese proceso y de esas cifras. Son más de 1.500 millones de dólares que se ha invertido en términos de bienes de capital. Y en cuanto a la inversión extranjera, que es otra especie de mito que se da aquí en el país y que cuando se compara, por ejemplo, con nuestros países vecinos, que tienen otro tipo de condiciones como TLC con Estados Unidos y Europa, sostienen que por esas razones tienen una mejor inversión y una mayor atracción para los recursos de afuera. La promoción de inversiones en el Ecuador no se sustentará jamás en ámbitos de ceder soberanamente nuestros derechos. Nosotros como gobiernos proponemos realmente un proceso de negociación y de apertura inteligente hacia los mercados internacionales y también inteligente en materia de atracción de inversiones. Es cierto, si usáramos las políticas empleadas en el modelo neoliberal, naturalmente el Ecuador con estos niveles de crecimiento altamente positivo, somos el tercer país a nivel de toda América Latina que tiene la mejor tasa de crecimiento económico, indiscutiblemente hubiéramos podido atraer mayores montos de inversión. Hoy por hoy, el proceso de atracción se sustenta también respetando cada uno de estos derechos que poseemos. Ministra, un tema coyuntural que tiene que ver con la decisión que deberá tomarse, entiendo yo, en las próximas horas, de sostener el precio del pan en 12 centavos, a pesar de un crecimiento y una exigencia de los panificadores, quienes piden que el precio del pan esté en 18 centavos aproximadamente. ¿Cómo analiza el gobierno esta situación que va directamente al bolsillo del ecuatoriano? Bueno, básicamente se ha constituido una comisión público-privada con la participación de algunos delegados del sector panificador. Debe de complementarse para tener la visión integral, porque hay segmentos que consideran que el valor del pan, el precio del pan popular debe mantenerse en los 12 centavos, mientras que otros, representados por el caso del señor Miranda, sostienen que el incremento debe alcanzar el orden de un precio de 18 centavos. El gobierno está haciendo en este momento un análisis técnico, deben de hasta el día de mañana abocarnos conocimientos en función de los respectivos informes técnicos. Ha habido crecimiento en términos del precio internacional de los commodities a nivel de grasas, a nivel de trigo, a nivel de cebada, de determinados elementos empleados dentro del aparato productivo, pero no podemos tomar decisiones en función de presión. Las decisiones se toman en orden estrictamente técnico. El gobierno y gran parte del sector panificador está gratamente comprometido y sobre todo agradecido con el gobierno, producto de todos los apoyos que se les ha venido otorgando. Debo reiterar que incluso cuando uno revisa el precio del pan a nivel del barrio, del precio popular que realmente tienen, el pan
alcanza tan solo los 5 centavos. Entonces, los análisis, en función de los resultados, los análisis técnicos se determinará. Por ahora, el precio se mantiene en 12 centavos de dólar. De hecho, digamos que hay condiciones para un incremento cualquiera de estos que sea. El gobierno, dentro de sus políticas, podría implementar subsidios, por ejemplo, para que no se eleve el precio del pan. Bueno, de hecho ya lo hizo anteriormente para el sector, hoy por hoy no se requieren en este momento, pero insisto, en función de los resultados, de identificar con claridad cada uno de los elementos de esa estructura de costo, estaremos jugando con algunas alternativas y estrategias que puedan garantizar sobre todo el bienestar de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Hace poco el presidente se reunió con los empresarios aquí en la ciudad de Quito. Hubo algún tratamiento de temas bastante importantes para los empresarios, pero lo que se vio fue un clima diferente. Llegaron casi 200 empresarios de distintos sitios del país y escucharon al presidente sus políticas y las definiciones técnicas en varias áreas. Uno de ellos tiene que ver con el tema laboral, la flexibilización laboral más bien. ¿Cuánto se ha hablado, se ha avanzado en este sentido? Como resultado de este encuentro público-privado, que insisto, no es el primero ni tampoco será el último, básicamente se constituyó una comisión de trabajo con representantes del sector productivo y los delegados del propio Ministerio de Relaciones Laborales. Lo que se busca no es una flexibilización, es simplemente, ajustado a respetar los derechos soberanos de los trabajadores ecuatorianos, mantener esa jornada de 40 horas, pero ajustada en función de las dinámicas de determinados sectores productivos, entre ellos, por ejemplo, el caso de servicios a nivel de turismo. ¿Sí? Que ellos eventualmente tienen que ampliar sus capacidades de prestación de servicio y para ese efecto requieren un mayor número de trabajadores. Está siendo analizado, todavía no hay una posición final de parte del gobierno, pero insisto, hay un gran compromiso para comprender cada una de esas dinámicas productivas y en función de eso, respetando esos derechos laborales, garantizar un proceso de desarrollo y de bienestar para todos. Entonces, se aclara que no es una flexibilización laboral general, sino más bien adoptar políticas laborales para diferentes sectores que requieren de estas modalidades. Entre ellos pesca, turismo, el sector agricultor insisto, estrictamente siempre en el marco de cada una de las normas ya establecidas en ley. Usted está al frente de esta especie de ONU para la industria y que se supone la adopción de políticas de desarrollo industrial verde sobre todo. Cuéntenos respecto a este tema, ¿cuánto se ha avanzado? Bueno, el Ecuador hoy preside la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. La visión es una visión muy similar a la que tiene nuestro gobierno, precisamente de impulsar un proceso de desarrollo industrial sostenible y sustentable, pensado ya no solo en la lógica de rentabilidad económica, sino de inclusión social y de respeto a los derechos ambientales. Los esfuerzos que se construyen a nivel mundial están orientados a establecer e implementar políticas y sobre todo programas y estrategias que permitan alcanzar este tipo de desarrollo. Precisamente a fines de este mes de septiembre estamos siendo sede de un encuentro de expertos industriales de América Latina y el Caribe para continuar el proceso de análisis y de revisión de los resultados de las buenas prácticas, entre ellos la implementación, los resultados de implementación de indicadores verdes que se están siguiendo a nivel de varios países de América Latina y también del África, la implementación de los programas, los resultados de la implementación de los programas de ecoeficiencia industrial que permiten hacer, si bien un aprovechamiento y mantener una mejor estructura de costo, pero a la par mitigar los niveles de emisiones que tenemos hacia el ambiente. En fin, hay una serie de políticas que contribuyen a ese desarrollo industrial sostenible. Esta es la reunión de ONUDI que tendrá más o menos a 150 representantes de todo el mundo. Sí, básicamente lo que tenemos es por ahora el encuentro estrictamente de los 34 países miembros dentro de América Latina y el Caribe. Naturalmente son más de 145 países los que nos pertenecemos a esta instancia de las Naciones Unidas y en el seno del cual vamos discutiendo constantemente cada una de estas políticas. Un logro interesante para nuestra región
que fue respaldado unánimemente por todos los países miembros de la Conferencia Mundial, fue precisamente la constitución de un fondo de cooperación para ayudar a la implementación de diversos programas que mejoren el desarrollo productivo de nuestros países acá en América Latina. Este año finalmente, ministra, ¿cómo se va a cerrar en el tema de la competitividad y el crecimiento que ha tenido nuestro país? ¿Cuáles son un poco las luces que usted nos puede dar respecto a este asunto? Creo que con el esfuerzo que nuestro gobierno hace, con esos niveles de confianza y de compromiso que tiene el sector productivo ecuatoriano, el sector empresarial en general, indiscutiblemente seguiremos avanzando. Recuerden que metodológicamente esto es ejecutado y seguido directamente por el Foro Económico Mundial, que es una instancia internacional. Las proyecciones son positivas. Considero que continuará el Ecuador mejorando esta posición, escalando en sus puestos, e indiscutiblemente hoy por hoy esos niveles de confianza se traducen ya no solo a nivel de reportes internacionales, sino también en resultados de fuentes oficiales nacionales. Ejemplo, en el caso de ese nivel de confianza empresarial, que hoy más o menos anda en el orden de 834 puntos, mientras que el sector industrial supera los 1000. Esto es importante. La sumatoria de esfuerzo, en la confianza que hay en las capacidades productivas de los propios operadores económicos, públicos y privados, son los elementos también sustanciales para ayudarnos a este proceso de transformación productiva de la patria. Muy bien, ministra, muy gentil por atender al ciudadano. Gracias, un abrazo a todos. Muy gentil a la ministra Verónica Sion, ministra de Industria y Productividad. Hemos conversado con ella sobre diversos temas que son de interés y que revelan el trabajo que está realizando el gobierno con resultados concretos, especialmente en el crecimiento de la competitividad a nivel mundial. Enseguida regresamos con más información aquí en El Ciudadano.